Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Como no había pasado desde 1994, desde el pasado 11 de julio, las y los cubanos están protestando contra el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel. En las redes sociales se popularizó el hashtag SOS Cuba y periodistas independientes y la ciudadanía en general han publicado videos de personas en las calles demandando alimentos, vacunas contra la COVID-19 y el fin de los apagones, o bien cantando Patria y Vida, que se ha convertido en un himno de este movimiento. También circularon algunos videos de manifestaciones reprimidas y disueltas de manera violenta. La organización Prisoner Defenders denunció ante el Comité contra la Desaparición Forzosa de Naciones Unidas la presunta desaparición de por lo menos 187 de las cientos de personas que se reportan como detenidas durante las manifestaciones. Díaz-Canel, el presidente de Cuba, advirtió que su gobierno no permitirá que ningún contrarrevolucionario y vendido al gobierno de Estados Unidos, así lo dijo, provoque desestabilización y convocó a contraprotestas. Este sábado se realizó una marcha en defensa de la revolución a la que incluso asistió el expresidente Raúl Castro. Díaz-Canel acusó al gobierno de Joe Biden de alentar disturbios e inestabilidad, aprovechando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia de COVID-19. También recordó el bloqueo que vive la isla prácticamente desde que Fidel Castro llegó al poder. Desde 1992, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de este bloqueo económico, comercial y financiero a la isla por parte de Estados Unidos. Según información del gobierno cubano, los daños acumulados en las 6 décadas del bloqueo son de poco menos de 148,000 millones de dólares. ¿Cómo lo ves, Estefanía? La semana pasada en las redes sociales, hasta Trending Topic te volvieron a hacer por opinar sobre el tema del bloqueo, el bloqueo que tiene Estados Unidos en la isla. Claro, hablando del bloqueo, creo que vale la pena decir. Y de las protestas, también. Sí, bueno, lo que yo decía, y que creo que vale la pena porque se opina desde afuera, es hacer un análisis de quiénes son los personajes que están en contra de Cuba, y lo vimos en las manifestaciones que estuvieron afuera de la embajada, y son personajes vinculados a organizaciones muy conservadoras, a organizaciones que están en contra de los derechos humanos, a organizaciones que se pronuncian en contra del matrimonio igualitario, que pertenecen a estas sectas religiosas como el Yunque, entre muchas otras. Y lo que yo decía era, observemos quiénes son los personajes que se oponen y que tienen un desprecio a Cuba como nación, ¿no? Más allá de decir otras cosas. Luego, yo creo que hay que hablar del tema del bloqueo y de cómo se ha recrudecido que es la parte más importante. Para mí, el tema de las remesas, que a partir de octubre del 2020, se decidió poner una sanción a todas las remesas que excedieran $1,000 en cada 3 meses, que cerraron todas las oficinas de Western Union en Cuba, porque Donald Trump, antes de irse, decidió hacerle un guiño a los cubanos de Miami y decirles, voy a prohibir que haya remesas. ¿Qué país sobrevive sin remesas? Pongamos de ejemplo el nuestro, que es el tercer país en recibir más remesas y que ha mantenido la economía a flote. Las 231 empresas que han sido sancionadas por tener comercio con Cuba. De abril del 2019 a marzo del 2020 se perdieron aproximadamente 2.403 millones de dólares y 985.25 millones de dólares en Cuba por recrudecer estas medidas, por simplemente tener un bloqueo al que se opone todo el mundo, en el que solo está de acuerdo Israel y Estados Unidos. Hablemos de ese tema, hablemos de lo imposible que es que no pueda existir turismo en Cuba, porque Donald Trump decidió también 2 años después de llegar a su gestión, decir que no puede haber turismo con Cuba, que no pase ninguno de estas embarcaciones en los que se bajan turistas a Cuba. Y creo que hay que hablar de esa parte. ¿Por qué nos rehusamos cuando hablamos de Cuba a señalar lo inhumano que es tener un bloqueo como este, a señalar que todas las empresas, incluyendo la última empresa que no pudo llevar respiradores de China a Cuba porque dijo, Estados Unidos me acaba de mandar una carta, si yo entrego esos respiradores, estoy siendo sancionado? Ahora, nada más para aclarar, porque habla sobre las remesas, ¿no? Pero pues evidentemente yo creo que ningún país quisiera depender de remesas, ¿no? Quisiera más bien depender que su economía no fuese o no dependiera, digamos, en tanto porcentaje de un éxodo de personas que tuvieron que salir porque no hay oportunidades en su propio país. Sí, pero Cuba ni siquiera está dentro de los 10 países que reciben más remesas. Nosotros somos el tercero, el primero es la India. Entonces creo que no es una sanción que no tiene ningún sentido y a la que no se le puede prohibir a la ciudadanía cubana tener acceso a esto. Parte del bloqueo, lo único que yo digo dentro de esto es,
Si vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar de violaciones de derechos humanos, bueno, primero hablemos de Guantánamo, ¿por qué no? Hablemos del bloqueo y señalemos con esa crudeza al bloqueo. Y lo único que yo no entiendo es por qué quienes hablan de Cuba se rehúsan a hablar de las implicaciones humanitarias que tiene el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene muchas aristas, y una de esas es la economía, la medicina y la alimentación. Bien. Aurora, ¿cómo ves el tema de lo que está ocurriendo en Cuba? Muchos, sobre todo también del Partido Acción Nacional, funcionarios, senadores más bien, como ex senadores, ex legisladores como Mariana Gómez del Campo, pues también han estado dándole eco a algunas de estas protestas. Sí, pues yo iniciaría diciendo que lo que se desprecia es la dictadura asesina cubana, que es un régimen que se ha mantenido por 62 años, en donde no existe libertad de expresión, no existe el respeto a los derechos humanos, no existen elecciones libres, no existe la posibilidad de libre asociación, y lo único que existe es un partido comunista que es el único partido autorizado para existir, que no existe otro tipo de organización que no sea la que sea autorizada por aquel partido comunista. Y cuando hablamos de esta cuestión de embargo económico o embargo comercial a Cuba, pues es curioso hablar de que la culpa es de todo este embargo económico, cuando Cuba tiene relaciones comerciales con 140 países y además tiene más de 27 tratados comerciales con 90 países. No es algo nuevo. Y si nos vamos a datos de 2019, cuando habla de cuál es el destino principal de las exportaciones, el 38.2% es para China, el 10.5% para España, 5.44% para Países Bajos, Alemania tiene el 5.37% y Chipre el 4.05%. Entonces, eso de que no existe una posibilidad de generar desarrollo económico para Cuba, pues yo creo que es una de las grandes mentiras de la narrativa oficialista de la dictadura cubana, y que al contrario, lo que han buscado con esta cortina de la narrativa del embargo económico, pues tiene que ver con el tema de que no han sabido y que el régimen comunista no ha sabido manejar económicamente la situación en el país. Y estas manifestaciones que se dieron, que son históricas, porque son las manifestaciones más grandes que se han dado en la isla en los últimos 60 años y las más grandes desde el maleconazo que se dio en 1994, pues tienen que ver, una, por la cuestión de los largos apagones de electricidad para exigir la vacunación contra la COVID-19 y, paradójicamente, para exigir por la falta de atención médica, la falta de insumos médicos, la escasez, la precariedad y el tema de que mucha gente se estaba muriendo de hambre. Esas son las razones de estas manifestaciones multitudinarias en Cuba, que al final de cuentas a nuestras hermanas y hermanos cubanos les han quitado tanto que les terminaron arrancando el miedo para salir a la calle cuando lo tienen completamente prohibido. A ver, solamente porque veo a Veloz que está levantando el dedo, aquí hacer el contrapunto adelante y después vamos con Alejandro. Bueno, sí, yo quiero decir que Estados Unidos sancionó 53 empresas que tenían comercio con Cuba, unas que atravesaban las embarcaciones que tenían con China, 27 compañías con Europa que también sancionó a Estados Unidos, y que ninguna empresa va a querer hacer negocios con Cuba si las sanciones tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, yo creo que hablar del comercio que pueda tener Cuba así a la ligera no tiene ningún sentido. Y bueno, terminemos hablando con lo que tenga que ver con alimentación y agricultura. Entre el 2019 y el 2020, Cuba contabilizó 428 millones de dólares que no pudo recibir porque Estados Unidos decidió bloquear lo que tenía que llegar a Cuba con otras empresas con que había hecho negocios. Me parece que mentir no está bien en este caso, que tiene que ver con vidas humanas y con dinero. No, y aún así exporta 1.21 billones e importa 5.28 billones. Entonces, al final de cuentas, no le veo el caso a esta cuestión. O sea, sí es un caso que existe esta apertura, que sí existe esa posibilidad de comerciar, y más bien dicho, lo que tenemos que ser es honestos y decir, a ver, esta dictadura comunista no ha funcionado y no ha sabido responder a la realidad de económica de la isla. Estuvo financiada por la Unión Soviética hasta 1990. Cuando se cae la Unión Soviética con la caída del muro de hierro, termina este financiamiento, y al final de cuentas lo que terminan demostrando es que Cuba no tuvo nunca la capacidad como régimen comunista de manejar económicamente la isla. Permítanme escuchar también a sus compañeros, porque no se nos va a ir el tiempo del bloque. Entonces, Alejandro, por favor, y después Luis.
Bueno, yo tengo que confesar que cuando escuchaba la descripción de Aurora sobre el régimen cubano, sobre todo la primera parte, esta de violación de derechos humanos, de asesinatos, de hambruna, me evocó la imagen del México de Felipe Calderón. Ya cuando habló del comunismo, etcétera, ahí sí ya no le podemos achacar a Felipe Calderón el comunismo. Yo creo que Cuba tiene muchas cosas positivas y habría que ver, pues, sobre todo su vocación de solidaridad internacional, los temas de salud y de educación, incluso a niveles universitarios, tanto para el hijo del obrero como para el hijo del campesino. Veamos la esperanza de vida, que es mucho mayor que la región, la mortalidad infantil, cómo la han logrado reducir. Comparemos su índice de desarrollo humano, no con los países europeos, no con los países escandinavos, sino con los países del Caribe, y veremos que hay muchas cosas que han hecho de manera muy acertada, así como también hay muchas asignaturas que tienen pendientes y que creo que han tomado cartas en el asunto y han generado apertura, tanto en materia económica como en mayor participación política. Y efectivamente, en este proceso de apertura, el bloqueo que ha impuesto económico, el embargo que ha impuesto Estados Unidos, pues es un absoluto fracaso, porque es una política de lesa humanidad que, además de generar mucho sufrimiento en un pueblo, simplemente no ha tenido los efectos esperados. Es decir, en sus décadas de existencia, lejos de debilitar, que sería su propósito al gobierno, lo ha fortalecido, porque se ha generado una narrativa de invocar a un enemigo exterior que existe y que efectivamente es Estados Unidos, y una sensación de fortaleza asediada. Y hay que decir que el bloqueo es una política que genera el rechazo mundial. En la última votación en la Asamblea General de la ONU, 184 votos a favor de que se elimine el bloqueo y solo 2 en contra, el de Estados Unidos y el de Israel. Entonces, nada más decir, la injerencia de las potencias mundiales nunca ha contribuido a la democratización de las sociedades. Que sea el pueblo cubano y solo el pueblo cubano quien decida sobre su destino. Bien, y finalmente Luis. Gracias, Genaro. A ver, yo creo que hay un desgaste y enojo profundo, tanto por el embargo como por el modelo político y económico en Cuba. No podemos negar ambas causas. Vemos a una generación y varias generaciones previas que ya han vivido las carencias de un sistema político y económico con el embargo que no logra garantizar una vida digna, con los mínimos de bienestar para las personas en Cuba. Las protestas son origen de falta de alimentos y falta de medicamentos, en Matanzas por el caso de la pandemia, pero también en toda la isla. Y esas protestas pueden tener muchos orígenes, pero ahí están. Hay violaciones a derechos humanos de las protestas del 11 de julio y las recientes de las últimas semanas. Y esas violaciones a derechos humanos van a seguir creciendo. Y el gobierno no puede clamar calma, no puede gritar que todo está bajo control, cuando la calma actual guarda una tormenta que se va a venir a redefinir las relaciones, de nuevo, políticas, económicas y sociales en Cuba. Hoy se está sosteniendo sobre los militares mucho de este control. Están fortalecidos y abastecidos, pero los militares no les va a durar mucho, porque muchas de sus familias también la están pasando muy mal. La misma alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ya lo dijo y pidió que liberaran a los presos políticos, le pidió a Estados Unidos también liberar el embargo, les pidió abrir el tema de las remesas para que lleguen, entre otras medidas. Yo sí creo que el gobierno de Díaz-Canel debe abrirse y debe entender el momento histórico en el que está. Es mejor que Díaz-Canel pase a la historia como el presidente de la transición y de la transformación en Cuba y no como el presidente de la represión. Yo sí creo que es una oportunidad histórica para fijar en sus propios términos, con una transición ideológica o con las mismas ideas renovadas e innovadas, que Cuba honre a sus héroes y heroínas del pasado, pero que pueda plantear una nueva organización política, una nueva organización económica más cooperativa, más igualitaria, más sustentable, y creo que eso nos puede dar un ejemplo en todo el mundo de que es posible, pero tienen que reconocerlo ya. Sé que Aurora quiere concluir, pero lamentablemente ya estamos 1 minutote, casi 2 arriba de tiempo. Entonces nos vamos rápido a la pausa. Regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas.